Así póngase de pie un momento más, por favor. Le voy a pedir que le diga a la persona que tiene al lado, que le diga: no me molestes, porque tengo celo por la casa de Dios. Déjame escuchar el... Dígaselo sin pena, porque eso es tener celo por la casa de Dios. Dile: no te voy a hacer caso si me preguntas algo hasta que acabe el mensaje. Amén. Porque eso es una forma de respetar el tiempo que es de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor, un momento. Levante sus manos al cielo. Cierre sus ojos un momento y diga conmigo: Señor, diga conmigo: Señor, yo deseo que esta tarde tu palabra traiga vida a mi ser. Yo deseo que el Espíritu Santo me redarguya de mis pecados. Te recibo, Señor Jesús, como el Rey de este lugar. Te doy toda la gloria y te doy toda la honra por siempre. Amén. Dele un aplauso fuerte al Rey de Reyes y tome su lugar. Fíjese, tome su lugar. Quiero decirle... A ver, todos los niños, por favor, allá atrás a su salón. Vamos, pónganse de pie todos los niños para que pasen para allá atrás. Allá está su salón ya disponible. Vayan, aprendan también. Amén. Sabe que una de las cosas, en unos días más voy a estar compartiendo allá en Mazatlán a los pastores de Mazatlán, y yo le he estado preguntando al Señor qué quiere que yo les diga. Y el Señor me ha contestado fuertemente y me ha dicho: ve y diles que dejen de apacentarse a sí mismos. Porque hay muchos pastores y muchas iglesias hoy en día que solamente se están apacentando a sí mismos. Entonces, una palabra fuerte como la que le voy a dar esta tarde también a la iglesia. Hablar de una parábola, como dice la Biblia. Es una historia, es una narración, una parábola que es simbólica del presente, del pasado y del futuro. Y esa narración simbólica que se refiere en cualquier parábola que usted pueda ver en el Evangelio de Mateo o de Lucas, es una historia con una verdad espiritual para cada uno de nosotros. El pecado es un dominio de corrupción que día con día está sobre el hombre en este tiempo. El pecado se manifiesta de una forma diferente sobre cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos tentados en diferentes formas. No que Dios tiente al hombre, porque Dios no tienta a nadie, sino que de uno mismo le gusta la tentación a uno mismo. Vaya conmigo ahí al Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 24. Y es una parábola que a lo mejor usted ha escuchado sobre el hijo pródigo. Tal vez la condición de usted esta tarde sea como la del hijo pródigo. Tal vez la condición que usted tenga esta tarde sea una condición de pecado, sea una condición donde no hay esperanza, sea una condición donde ha estado a punto de decir hasta aquí. Pero en esa parábola podemos ver también manifestado el poder, el amor y la misericordia de nuestro Dios. Amén. Lucas capítulo 15, versículos 11 hasta el 24. Póngase de pie. Siga conmigo la lectura, por favor. Mire, le voy a decir algo. Cada que yo vea que alguien está platicando, me voy a detener y voy a hacer un alto total y un silencio, esperando que el que esté platicando se calme. Y si no quiere estar en este lugar, con todo respeto, váyase a platicar allá afuera.
porque en este lugar se ha invocado el nombre que es sobre todo nombre, se ha invocado el nombre del que murió en la cruz y merece el respeto de este lugar. Amén. Entonces, cada que yo vea platicando a alguien, me voy a callar, pastor, ¿me da permiso? Me voy a callar, me voy a quedar parado y me voy a quedar viendo sobre la persona que esté platicando. Amén. Lucas capítulo 15, versículos del 11 en adelante. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le respondió y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzadlo en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos una fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Tome su lugar. Hoy es una parábola sobre el hijo menor de un hombre que tenía todo en su casa. Pero sabe, un día este hijo se cansó y dijo: ya no quiero estar viviendo bajo el yugo de mi padre, así que voy a tomar mis decisiones propias. Algo que nos suele pasar a cada uno de nosotros en la vida. Porque cada uno de nosotros muchas veces no queremos estar bajo ninguna autoridad, ni de los padres ni de nadie. Queremos hacer nuestra propia voluntad. ¿Y sabe una cosa? Cuando Dios nos creó, nos dio el libre albedrío de decidir lo que querramos hacer de nuestra vida. Dios no va a volver a bajar para morir en una cruz, hermano. Ya lo hizo una vez para siempre por el hombre. No lo va a volver a hacer. No que no lo pueda hacer, lo puede volver a hacer, pero sin embargo no será así. Porque en esa sola vez que lo hizo para venir a morir en una cruz, fue para rescatar lo que se estaba perdiendo. Amén. Y entonces este joven dice: voy a ir a recibir la herencia. Mire, se adelantó al tiempo, porque la herencia solamente se recibía cuando el padre moría. Y además él era el menor. Ni siquiera llevaba la primogenitura del padre. Pero se acerca al padre y le dice, en un idioma culichis lo voy a decir: mire, viejón, cáigase con lo que me corresponde porque me voy. Lo estoy hablando en idioma culichi. Y entonces el padre, entendiendo que él tenía libre albedrío, le entregó lo que le correspondía, varón. Y se salió de la cobertura de su casa, se salió de los principios que su padre seguramente le estaba enseñando, y se fue a vivir una vida desenfrenada. No quería seguir sujeto a los principios. Toma una decisión porque cree que es mejor en ese momento
que Él dirija su vida como bien le parezca. Empieza a llevar una vida sin freno, sin voluntad. Sabe que el enemigo hoy en día está engañando a gran parte de la iglesia y a gran parte de la humanidad para que vivan vidas independientes aún del mismo Dios. ¿Sabe por qué los cristianos siguen pecando hoy en día? Porque están tomando la actitud del hijo pródigo de salirse de la voluntad establecida por Dios para llevar una vida desenfrenada. Pero solamente es un espejismo, hermanos. Porque el diablo que vino a matar, que vino a robar, que vino a destruir, cuando sea uno vulnerable ante la presencia de Él, lo va a hacer. El diablo no está jugando. La iglesia a lo mejor está jugando. A lo mejor tú estás jugando en la vida cristiana. A lo mejor tú estás jugando en los principios de Dios y dices, bueno, ¿qué tanto es poquito? A lo mejor te estás aprovechando de la gracia que Dios tiene y de la misericordia que Dios tiene para también querer vivir tu propia voluntad. Y se nos olvida una cosa, que fuimos comprados con el precio de la sangre del Cordero hace más de 2000 años. Que el Cordero decidió llegar hasta la cruz. El Cordero decidió llegar hasta lo último, hasta el último momento de su aliento de vida, para rescatarnos de la forma en que nosotros estábamos viviendo. Este hijo decide vivir fuera de su casa. Ya no quiso estar sujeto al yugo de su padre. Ya no quiso estar sujeto a los principios que su padre había establecido, porque ahí no le faltaba nada. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Cuando tú decides seguir a Cristo verdaderamente en tu corazón, no te va a faltar nada. Vas a tener, sí, pruebas, necesidades, pero Dios las va a suplir conforme a su voluntad. A lo mejor no te va a dar un Rolls Royce o no te va a dar un Mercedes, pero te lo aseguro que el Señor te va a proveer de una forma gloriosa y milagrosa, como siempre lo hace por sus hijos. Amén. Dale un aplauso al Rey, porque Él no ha cambiado. El Señor no ha cambiado. Ahora, quiero dividir esta parábola del hijo pródigo en 3 puntos que quiero que usted se lleve en su corazón esta tarde. Sobre el pecado, el arrepentimiento y el perdón. Diga conmigo: pecado, arrepentimiento, perdón. Número 1, el pecado. Este nace de los malos deseos cuando nos dejamos llevar por la tentación. Nace de los deseos del hombre. ¿Cuál era el deseo que tenía el hijo pródigo? Vivir una anarquía total donde no hubiera nadie que le dijera nada. A lo mejor estaba cansado cuando su padre le hacía ver el error y decía, ya no quiero escuchar. A lo mejor estás cansado de que el Señor te dice, no robes, no mates, no adulteres, no forniques. Podemos estar en esa situación. Y el hijo pródigo se sale de la casa del padre y empieza a entrar en el deseo de la tentación. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. Hebreos y luego sigue Santiago. Estamos hablando del pecado. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. Fíjese cómo dice la escritura aquí. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz muerte. Mira el hijo pródigo. No sé cuánto le duraría lo que le dio el padre, pero dice que pasó poco tiempo
cuando se le acabó lo que tenía. Y lo más vergonzoso de este hijo es que empezó a trabajar cuidando cerdos de una forma humillante. Para los judíos en aquel tiempo, como hoy en día, apacentar cerdos no es algo bien visto, porque el cerdo representa un animal inmundo. Y este hijo menor estaba apacentando a los cerdos porque era lo que él tenía en ese momento. Cuando tú te sales de la voluntad del Padre y del reino, puede ser que el final sea de una forma degradante. Va a llegar un momento, hermano, en que el pecado va a cegar tu vida. Va a llegar un momento, hermano, en que tú no vas a ver lo malo, sino que a lo malo le vas a decir bueno y a lo bueno le vas a decir malo, como lo profetizó Isaías en su tiempo. Y entonces este hijo se deja llevar por la tentación y empieza a producir el pecado, y como consecuencia una muerte espiritual. Ahora, cuando tú te alejas de Dios, cuando te alejas de la iglesia, cuando te alejas de la lectura de la Biblia, cuando te alejas de la comunión entre los hermanos, te vuelves vulnerable a la tentación. Es una verdad que no podemos ocultar, hermano. Si tú no te apartas de esa tentación, vas a caer en el pecado. Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de su propio deseo cae en el pecado. ¿Sabe por qué existe la iglesia hoy en día? ¿Sabe por qué existe este lugar, como otros tantos, donde se predica la palabra? Para que sea un freno para el creyente por medio de la enseñanza de su palabra. Es apartarse de las cosas. El hijo pródigo ya no tenía nada. Pensó que vivir en el despilfarro y en los deseos fuera de la casa de su padre le iban a hacer feliz. Le hizo feliz mientras duró. El alcohólico es feliz mientras toma, porque llega un momento en que vuelve a la realidad y el que se droga es feliz mientras está drogado, y cuando pasa el efecto de la droga llega a una realidad. Y cualquier cosa que esté en contra de la palabra y de la voluntad de Dios es pasajera, y cuando llega a su final te das cuenta que la realidad es tremenda. Pero Dios no va a detener tu vida. Lo puede hacer, pero no lo va a ejecutar, porque nos dio libre albedrío. No hizo robots el Señor. Hizo un hombre y una mujer a su imagen y a su semejanza, como la máxima creación en aquel tiempo hasta hoy en día. Mira, voltea, ve al que tienes al lado, ve al de la derecha y al de la izquierda, velo tantito, dale una sonrisa, porque ese que estás viendo o esa que estás viendo es la imagen de Dios. Y los hizo con libre albedrío. Pero el hijo pródigo estaba cansado, se apartó de la casa de su padre, se volvió vulnerable y empezó a perder su vida. Llegará un momento, hermano, en que tú no vas a poder discernir el pecado. Y ahí quiero ir a una historia que va paralela a la del hijo pródigo. Vaya conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 37. El que se aparta de los caminos y de los principios de Dios se pierde. El que se aparta de la presencia de Dios se pierde. El que se aparta de los principios de Dios se pierde. El que se aparta de la iglesia se pierde. Cualquiera que se aparte de la presencia de Dios se va a perder, hermano. Alguien ayúdele por ahí al joven. Ezequiel, ¿qué cita le dije? Ezequiel 37, ¿verdad? La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová
y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Fíjese qué visión tan tremenda tiene el profeta. Yo no sé si el profeta hoy nos diera esa visión, ¿cuántos estaríamos viviendo como esqueletos, como huesos? Porque la visión que le muestra es la condición en la que se encontraba el hijo pródigo cuando él despilfarró todo lo que tenía y hizo a un lado los principios de su padre. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Cuando estás en el pecado, hermano, cuando te recreas en el pecado, cuando haces del pecado una parte de tu vida también, te vuelves y te empiezas a secar como lo que estaba viendo el profeta. Secos en gran manera. ¿Cuántos han comido un caldito de pollo? Casi todos, ¿verdad? Bueno, ¿se ha dado cuenta cuando comemos ahí la piernita? Yo me como hasta el cartílago que tiene, la dejo peloncita. Pero cuando la saco del caldo y me termino el caldo y se queda en el plato, ¿se ha dado cuenta que se empieza a secar? Y llega un momento en que se seca totalmente, que se pone hasta como blanquizca. Es lo que estaba viendo el profeta en esos huesos. Estaban secos totalmente. La vida del hombre se seca, como esta visión que tiene el profeta cuando se aparta del Señor. Cuando tú apartas la mirada del Señor, es un principio de que quieres vivir tu vida y que quieres vivir como tú lo deseas, como tú lo anhelas, y entonces empiezas a secarte también. Y dice el profeta, secos en gran manera. Ya no había aliento para esos huesos para levantarse. El pecado llega a un momento en que te va a secar y no vas a tener la fuerza para levantarte, no vas a tener la voluntad para entender el error en el que estás viviendo, porque te está secando en gran manera. El hijo pródigo se estaba secando. No había amigos, porque mientras tienes dinero tienes amigos. Y cuando no tienes dinero, pocos son los que son amigos. Eso le pasó al hijo pródigo. Ya no tenía, se había acabado la herencia, se estaba secando. Fíjate lo que dice la visión. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. El Señor sabe la condición que tú tienes esta tarde. El Señor sabe la condición de pecado en la que estás esta tarde. Y Él también sabe que si tú quieres, puedes levantarte de esa sequedad. Porque el hijo pródigo, cuando se encuentra ahí con los cerdos, comiendo las migajas, porque ni siquiera, primero tenían que comer los cerdos, y después de que comían los cerdos, él agarraba lo que quedaba. Qué humillante. Pero esa es la condición que lleva el pecado cuando el hombre lo practica día con día. Pero dice que el hijo pródigo se acordó, volvió en sí, tuvo un chispazo. No sé cuántas veces el Señor te ha dado el chispazo de decirte, aléjate, sal de ahí, sal de la forma de vida que llevas, apártate del pecado, confía en mí. ¿Cuántas veces el Señor te lo ha dicho, hermano? Porque dice aquí la Escritura, fíjate, ¿vivirán estos huesos, Señor? Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ese es el deseo del Padre, que tú clames a Él para que puedas tener vida otra vez, vida en Él, vida en abundancia, para que puedas levantarte en las fuerzas del Señor.
El hijo pródigo volvió en sí, entendió que estaba haciendo algo equivocado, entendió que lo que estaba haciendo no era correcto. Los huesos secos empezaron a escuchar lo que el profeta decía. ¿Qué decía el profeta? Lo que Jehová le había mandado decir. El hijo pródigo, cuando entró en la razón de la condición en la que estaba viviendo, se acordó de lo que tenía en la casa de su padre. Dijo: por lo menos allá con mi padre, aunque sea jornalero, voy a comer bien, voy a vivir bien, voy a dormir bien, voy a tener una paga. Se acordó. Empezó a escuchar en su oído lo que él aprendía en la casa de su padre. Los huesos empezaron a escuchar lo que el profeta estaba declarándole. Salmo capítulo 1, versículo al 3. Fíjate la importancia. Salmo capítulo 1, versículo 3. Cuando empiezas a escuchar, hermano, otra vez la palabra de Dios, cuando empiezas a escuchar el consejo verdadero de Dios, cuando empiezas a escuchar sobre el pecado, lo que Dios está diciéndole a tu pecado, dice la Biblia que entonces serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera, porque empiezas a salir de la sequía. Empiezas a ser plantado otra vez junto a las corrientes de agua. Aquella ocasión Jesús se encontraba ahí en un pozo y le dijo a la mujer: el agua que yo te doy, el agua que yo te puedo dar de beber, fluirá como un río de agua viva en todo tu interior. Traerá vida sobre lo que está muerto en ti. Traerá entendimiento sobre lo que no has entendido. Traerá discernimiento de la palabra de Dios. Pero tienes que empezar a oír al Señor, porque Dios no quiere que perezcas, hermano. Y luego dice que el profeta le dijo que haría entrar su espíritu para que vivieran esos huesos. El Espíritu Santo está aquí, amén. Dale un aplauso al Espíritu Santo, porque Él quiere entrar como en esos huesos secos, como en el día del Pentecostés, para traerte vida otra vez. Dice el libro de los Hechos, fíjate qué hermosa palabra esta. El libro de los Hechos habla sobre este hecho. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice la Escritura: pero recibiréis ¿qué? Pero recibiréis ¿qué? Poder, dilo fuerte, poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y sabes, cuando el profeta le declara a los huesos que tienen que vivir porque Dios lo ha ordenado, los huesos se empiezan a llenar de tendones, de piel, y empiezan a tomar otra vez una forma. Y recibiréis poder, dice el Señor. Y empezó a cubrir esos huesos con piel, con músculos, con tendones, como en el principio de la creación. Hoy en día hay muchos creyentes que piensan que no tienen necesidad de Dios, que se creen Superman, pero Superman no existe, hermanos. Pero ellos se creen que son Superman, que se creen Batman, pero Batman no existe. Pero el que sí existe es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dijo el Señor: el que es conmigo, yo soy con él. Amén. Entonces dice la palabra: y yo cubriré tu desnudez. Mire, el hijo pródigo tenía billete que le había dado el papá y sentía que no tenía necesidad de nada. Y hoy en día muchos creyentes piensan que no tienen necesidad de Dios. ¿Y yo para qué necesito a Dios?
Si yo no le hago mal a nadie, yo no necesito a Dios. Si con lo que tengo de mi trabajo, de lo que me pagan, con eso puedo vivir, yo no necesito a Dios. Y dice el libro de Apocalipsis, ¿no te das cuenta que eres un miserable y desnudo, que necesitas comprar de mí oro refinado para que sea tapada tu desnudez? Porque dice que los huesos empezaron a escuchar la voz del profeta, lo que Dios le había dicho que les dijera, y esos huesos empezaron a ser tapados y a ser cubiertos con la piel. El hijo pródigo entró en razón, empezó a entender. Eso produce el pecado, hermano. A lo mejor estás viviendo hoy en día como el hijo pródigo en el pecado. A lo mejor estás siendo engañado creyendo que lo que estás haciendo es correcto. Dígame una cosa, ¿alguien sabe lo que es robar? ¿O alguien no sabe lo que es robar? Yo sé lo que es robar. ¿Alguien sabe lo que es adulterar o se lo digo? Porque yo lo sé lo que es adulterar. ¿Alguien sabe lo que es fornicar? Porque yo sé lo que es fornicar. ¿Alguien sabe lo que es mentir? Yo lo sé. Lo que pasa que a veces queremos sentir que engañamos a Dios, hermanos. Pero Dios no puede ser burlado, mi hermano. Dios desea darle vida a tus huesos que se están secando. Dios desea darte vida otra vez para que regreses a la casa del Padre como el hijo pródigo. Dios está alumbrando otra vez tu entendimiento por medio de su Espíritu Santo para que puedas entender y discernir lo que estás haciendo mal delante de Él. ¿A dónde me iré de tu presencia, Señor? ¿A dónde me esconderé de tu presencia, Dios? Porque a donde vaya, tú ves todas las cosas. Tú no te puedes esconder de la presencia de Dios, hermano. Tus obras no se pueden esconder de la presencia de Dios. Las puedes tratar de ocultar por un tiempo, pero dice la Biblia que todas las cosas salen a la luz en un momento. ¿A dónde me iré de tu presencia, Señor? El hijo pródigo entró en razón. Y cuando empiezas a entrar en razón, empiezas a entender lo que se llama pecado. Punto número 2, el arrepentimiento. Ya entendimos lo que es pecado, ¿verdad? Ya entendimos la condición que lleva al hombre cuando practica el pecado. Eso nadie lo puede evitar, hermano. Así seas el escogido o el ungido, si tú tienes pecado tendrás una consecuencia. Y dice que la consecuencia puede ser la misma muerte, aparte de la espiritual, la que es natural también. Arrepentimiento. Hoy en día la iglesia light o el cristiano light ha confundido esta palabra de arrepentimiento con remordimiento. Parecen iguales, casi suenan iguales, pero no lo son. Arrepentimiento es una cosa y remordimiento es otra cosa. 2 ejemplos. Jesús se encontraba un día en una reunión y llegó una multitud con una mujer que había sido encontrada en el acto del adulterio. Y dice que el pueblo estaba dispuesto a matar a esa mujer conforme la ley de Moisés lo había establecido. Pero dice el Señor les dijo a cada uno de ellos: pues quien se sienta libre de pecado aviente la primer piedra. Y dice que cada uno se fue yendo porque el Espíritu Santo les estaba haciendo ver la condición que tenían en ese momento. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que cuando el Espíritu Santo verdaderamente está en nuestra vida, nos redarguye del pecado. Antes de que cometamos el pecado nos dice no. Pero como también Él respeta nuestro libre albedrío, si decidimos hacerlo, no nos va a detener. Y entonces la mujer al final se quedó sola con Jesús. Y Jesús le empieza a confesar,
Y ella le contesta con toda la verdad de su vida. Le dice realmente quién es. Le dice: he tenido tantos hombres y ha pasado esto, Señor. Y le dijo: mira, me acaban de agarrar en pleno acto de adulterio. ¿Y sabe cuál es la respuesta del Señor? Te voy a perdonar. Cuando tú te vayas de aquí, le dice a la mujer: no peques más. Y la Biblia dice que esa mujer no volvió a pecar, porque ella sabía lo que significaba un arrepentimiento ante el Dios de los cielos, ante el Hijo de Dios, ante el que estaba demostrándole al mundo a lo que había venido. Ella sabía quién era Jesús. Ella sabía que era de parte de Dios también ella. ¿Cuántas veces caemos en el error del remordimiento sobre las cosas que hacemos mal? Mire, el alcohólico dice: ya no voy a tomar cuando le viene la cruda moral. Se siente mal. Yo llegué a tomar, hermanos. Yo llegué a quedarme tirado ahí cerca de la casa y los amigos me subían. Y al otro día, pastor, era una cruda moral con mi madre y mis hermanos. Yo no conocía al Señor, aclaro. Era algo moral y decía: ya no lo voy a hacer. No, qué desfiguros hice. Y pasaba el tiempo y otra vez volví a hacer lo mismo, porque solamente había un remordimiento. Cuando tú sigues practicando el pecado, cual sea que estés practicando, una y otra y otra y otra y otra vez, es que solamente estás actuando en un remordimiento. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, tomas la actitud de esa mujer, tomas la actitud del hijo pródigo, porque dice la historia que cuando él reconoce su situación, él va con su padre y reconoce que ha pecado contra el cielo y contra la tierra y con su padre y contra la casa de su padre. Y entonces él va y regresa, y dice la escritura que vuelve a ser vestido con ropas blancas. Alguien que me regale un vasito con agua, por favor. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar el rumbo de tu vida. Arrepentimiento es nacer de nuevo verdaderamente. Remordimiento es solo sentirse mal o culpable por unas horas y después volver a cometer el mismo pecado. Gracias, mi amor. ¿Sabe cuál es el pecado del joven hoy en día? La pornografía. ¿No se oyó? Ese es el pecado de la juventud, la pornografía. Pero nada más hay un remordimiento, porque lo vuelve a hacer. Debería de haber un arrepentimiento genuino sobre lo que estamos haciendo mal. Lo primero que tenemos que hacer para entender un verdadero arrepentimiento es negarse a sí mismo. Dijo el Señor: cada uno tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Negarme a mí mismo es hacer morir las obras de la carne. Negarme a mí mismo es hacer a un lado el pecado. Negarme a mí mismo es hacer a un lado lo que está en contra de Dios y seguirle a Él pase lo que pase. Es difícil seguir a Jesús, hermanos. Pero ¿sabe una cosa, mi hermano? ¿Usted se va a bautizar? ¿Sabe una cosa? Es lo mejor que usted puede hacer sobre esta vida. Es lo mejor que un día nosotros hicimos cuando bajamos a las aguas. Decidimos sellar el compromiso de seguirle, de creerle, de amarle, de confiar en Él, de nacer de nuevo y hacer morir al viejo hombre. Lo confirmamos a través de bajar a las aguas, hermano. Eso es tomar tu cruz, hermano. Eso es seguirle a Él, negarte a ti mismo. Cuando yo me arrepiento verdaderamente, me empiezo a negar a mí mismo. Quiere decir que no empiezo a satisfacerme yo, empiezo a satisfacer al que me llamó. Empiezo a darme por el que murió por mí.
empiezo a seguirle a Él, empiezo a creer en Él, empiezo a oír su voz, empiezo a caminar en Él, hermano. Arrepentimiento significa eso, negarse a sí mismo. El hijo pródigo, dice el versículo 17 de Lucas capítulo 15, volviendo en sí. Volvió en la condición que él estaba con su padre. Mira, hermano, si tú eres cristiano y te dices ser cristiano y estás haciendo algo equivocado, tienes que empezar a negarte a ti mismo y volver en sí para entender lo que está mal delante de Dios. Todo lo que hagamos, hermano, a escondidas, porque hay unos que ya son tan descarados que lo hacen a la luz del día. Cualquiera de las dos cosas, dice que todo eso se escribe en el libro de nuestras obras. En el libro de nuestras obras se escribe. Y un día, cuando estemos en la presencia del Señor, Él mandará a traer los dos libros, el libro de la vida y el libro de nuestras obras. Pero para aparecer en el libro de la vida, tenemos que reflejar en el libro de las obras que verdaderamente morimos al viejo hombre. Eso significa arrepentimiento verdadero, nacer de nuevo. Hay muchos que se mueren, que nacen, que se mueren, que nacen, que se mueren, que nacen, y están jugando con el Señor y después ya no. Hoy sí, mañana no. Hoy si estoy bien, sí, mañana no. Hoy si no tengo, no, Señor, pero mañana sí tengo, si se da cuenta. Y están jugando. Y dice la Biblia, o eres frío o eres caliente. O tu sí es sí o tu no es no. Porque lo que queda en término medio, dice, de mal procede. Y el Señor vomita a esa gente que hoy sí, mañana no. Tenemos que estar con el Señor. Que tenemos errores, hermano. Vamos a cometer errores. Vamos a tropezar en la vida cristiana, vamos a caer en la vida cristiana. Pero sabes una cosa, siempre que tú vuelvas en sí, te des cuenta del error y le digas, Señor, reconozco que he pecado contra ti, el Señor te va a tender la mano de amor y misericordia y te va a levantar el Señor con poder y va a soplar aliento de vida y te va a plantar junto a corrientes de agua y vas a dar el fruto en tu tiempo. Tu hoja no va a caer, no te vas a secar, vas a ser como una palmera. Amén. Deuteronomio 30:15. ¿Está aprendiendo? Deuteronomio 30, versículo 15 al 20. Con esto voy a terminar el punto número 2, que se trata del arrepentimiento verdadero. Y hoy nos dice el Señor también de esta forma. Una de las cosas que le dice Dios a Moisés es esto: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Mira, hermano, que estás aquí esta tarde en medio de nosotros, en medio de los ángeles que están aquí, en medio de la presencia que está aquí de Dios. Hoy he puesto delante de ti, dice el Señor, la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy, dice el Señor, que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, guardes sus estatutos, guardes sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios bendiga tu casa, y Jehová tu Dios bendiga tus hijos, y Jehová tu Dios bendiga la tierra que tomas para posesión. Mas si tu corazón se aparta y no quieres oír el mensaje de esta tarde, y no quieres oír la palabra de Dios, y te dejas extraviar y te inclinas a dioses ajenos y les sirves, yo protesto hoy, dice el Señor. Fíjate, lo está diciendo el Señor. Yo protesto hoy, dice el Señor, que de cierto morirás y no vas a prolongar los días de tu vida sobre la tierra donde vayas pasando. Y dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra cada uno de los que estamos aquí, que pone nuevamente delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, hermano o hermana, esta tarde, escoge pues, como dice el Señor. Tú decides lo que quieras esta tarde, por dónde caminar.
Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, dice el Señor, a fin de que habites sobre la tierra que juró que el Señor daría a tu vida. Hoy decide por dónde ir, hermano. Hoy está de testigo el cielo. Mira qué bonito se ve el cielo. Voltea a verlo, hermano, voltea. Él es testigo de lo que el Señor dice esta tarde. La tierra es testigo, puesta por Dios para que nosotros decidamos si queremos seguir en el camino del bien y la vida o si seguimos el camino del mal y la muerte. El hijo pródigo volvió en sí. Diga conmigo, volver en sí, para entender a Dios. El hijo pródigo volvió en sí y reflexionó. Y cuando ya entendiste lo que es el pecado y entendiste lo que es el verdadero arrepentimiento, no remordimiento, entonces viene el perdón que solamente proviene de Dios. Entonces viene el perdón que solamente proviene de Dios. Poquitos lo creen. La voy a preguntar otra vez. Entonces viene el perdón que solo proviene de Dios. Se necesita reconocer con humildad nuestra condición. ¿Sabe qué es lo más difícil del hombre, hermano? ¿Qué es lo más difícil, varón? Reconocer mis errores. Porque viene la altivez. Porque viene lo que dice la gente, el qué dirá la gente. Viene el orgullo. ¿Cómo yo me voy a humillar? ¿Cómo voy a doblegarme ante mis hijos o ante mi pastor? ¿Cómo voy a doblegarme? Pero cuando tomas una actitud como la del hijo pródigo, mira, el hijo pródigo dijo: se acabó, basta, ya no voy a comer lo que cae ahí de los cerdos, sino que voy a ir a la casa de mi padre otra vez, le voy a reconocer que he pecado contra él y contra el cielo, y le voy a pedir perdón, y a lo mejor me va a hacer como un jornalero. Y dice que su padre, cuando le vio venir, ¿sabes? Iglesia, el padre todos los días, te lo aseguro, que estaba a la puerta de su casa para ver si regresaba su hijo. Todos los días el padre está mirándonos a ver si volvemos. Todo el tiempo el Padre está mirándonos para ver si clamamos a Él, para ver si nos arrepentimos de la forma de vida que hacemos mal delante de Él. Y dice que cuando le vio venir a su hijo, se alegró. Y el hijo con humildad llegó y lo abrazó a su padre. Llegó y le dijo con toda la verdad: Padre, he pecado contra ti. Ese hijo pródigo puede ser tú esta tarde, hermano. Ese hijo pródigo puede ser tu situación esta tarde. La actitud del hijo pródigo fue venir a reconocer con su padre que le había fallado. No le importaba lo que fueran a decir los demás jornaleros. No le importaba lo que dijera esa gente que le había dado el trabajo para cuidar cerdos. A él le importaba ir con su padre y reconocer que había fallado. Había humildad en el arrepentimiento. Salmo 51 del 1 al 4. Fíjese cómo dice. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos,
para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. He aquí en maldad yo fui formado y en pecado me concibió mi madre. La actitud del salmista es ir con el Señor y decirle: contra ti he pecado. Hacer a un lado el orgullo, hacer a un lado la dura cerviz. ¿Sabe qué es la cerviz? Cuando dice el Señor: este pueblo es duro de cerviz. ¿Sabe qué es la cerviz? Es esta parte de aquí atrás, hermano. Y cuando la cerviz está tan dura y el orgullo está en nuestra vida, qué difícil es agachar la cabeza ante Dios. Pero cuando no eres de dura cerviz, te agachas, te postras, lloras, te abres, le dices tu condición a Dios, le dices cuál es tu condición en ese momento a Dios, porque hay humildad. El hijo pródigo se echó a los brazos del Padre. Primera de Juan capítulo 1. Ya voy a terminar, hermanos. Le pido que sea paciente un poquito más. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y para recibir perdón, hermano, nosotros tenemos que confesarle al Padre nuestra situación. Eso significa arrepentimiento que nos lleva a entender el perdón de Dios. Y dice el 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo esta tarde, hermano. ¿Sabes cuál fue la recompensa que le dio el Padre al hijo que se había perdido? A ver, tráiganme los mejores vestidos, escójanse los borregos más gordos, que vamos a hacer una fiesta, y tráiganme otra vez el anillo, porque lo voy a volver a vestir, porque le voy a volver a poner su anillo, porque voy a hacer una fiesta. Y cuando tú te arrepientes, hermano, hay fiesta en el cielo. Cuando tú te vienes a postrar delante de Dios, hay una fiesta allá arriba. Y dice, lo más hermoso, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando entiendes lo que es el verdadero arrepentimiento, cuando entiendes lo que es el perdón de Dios, vienes y te postras y dices: Señor, esta es mi condición. Y si tus pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la blanca nieve. Y dice el Señor: y no me acordaré de ellos nunca jamás. ¿Valdrá la pena esta tarde venir como el hijo pródigo y decirle: Señor, me arrepiento, Señor, reconozco que he pecado contra ti, Señor? ¿Valdrá la pena, hermano? Ponte de pie. Quiero que pierdas el momento en el que estamos. Quiero que todos cierren sus ojos, por favor. Todos, todos, todos. No quiero que nadie me vea ni vea aquí al frente a nadie. Todos con los ojos cerrados.